Bueno, pues primero me vais a permitir que os agradezca esta oportunidad a ti, a Ana Utrecht, a Octavio Las Heras y por supuesto pues a este trabajo que hacéis desde Visión Media, ¿no? Y en cuanto a la materia de mis edades, desde Argelia a Rocola, es el título y subtítulo, para mí es algo que nace, si es una biografía, para mí es algo que nace desde esas proyecciones, desde esos pensamientos que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos porque finalmente todos terminan siendo algo, todos nos llevan hacia algún lugar. Y para mí esta historia nace realmente pues cuando voy a tocar a Rocola con mi grupo, con Línea Vienesa, era el segundo concierto que hacíamos. Rocola todavía pues era una sala pues periférica en la que había actuado Iggy Pop, me van a venir los Spandau Ballet, pero no había más, no nos quedábamos, no hacíamos culto a ese espacio porque había otros espacios pues como el Sol, que ahora estamos en su 40 aniversario, como la Sala Carolina, como había otros sitios en Madrid de conciertos que nos identificábamos más con ellos porque no era solo concierto, sino que era espacio de ocio, lúdico, golfo, pero sobre todo y por encima de todo artístico. Y por el público que va al concierto, pues luego viene el dueño de la sala al camerino. Ese concierto se debe a Paco Hoyos, que era entonces el mecenas de Línea Vienesa. Él es quien sabe que hay una sala donde se hacen conciertos y es quien lleva una maqueta nuestra que estábamos grabando en aquel entonces en el estudio de Juan Belón, productor de Los Calla, más adelante. Y lleva una maqueta con las canciones, que es las que llevábamos grabadas en ese momento, habla un poco de nuestra idiosincrasia y el dueño de Rocola dice, uy, yo los quiero aquí, porque van a venir a tocar un grupo que se llama Spandau Ballet, y me parece que estos están en esa línea moderna de nuevos románticos, que no era así, pero bueno, lo interpretaron así, ¿no? Y esa noche, después del concierto, pues el dueño, Jorge González Belier, personaje de toda esta narración de la materia de mis edades, pues sube a felicitarnos y me dice que qué es lo que tiene que hacer para que a su sala venga todo el público que ha venido a nuestro concierto, Paloma Chamorro, los Berlanga, en fin, toda la crème de la crème en ese momento, que luego pues pasa, que hoy son, sin ninguna duda, referente o iconos de la cultura contemporánea de este país, ¿no? Como Alberto García Lis, como Pedro Almodóvar, como todo lo que había en ese momento, Adorno Benavente, Olvido, Alaska, Ana Curra, no sé, tantos y tantos y tantos, tantos y tantos que no éramos más de 300, pero bueno, que a tenor del ruido pues aquello se llenaba, ¿no? Yo no sabía, yo no tenía ninguna respuesta para él en concreto, nada más que decirle que toquemos aquí nosotros todos los días, cosa que no me iba a apetecer para nada, ¿no? Pero sí el DJ nos había hecho una faena, nosotros queríamos empezar el concierto con el Soy Minero de Antonio Molina y el DJ nos dice, no, aquí no se ponen coplas. Y yo le dije, pero tú eres una hortera, o sea, un toque quiche aquí, que luego ya salimos nosotros los sofisticados, ¿no? Habíamos decorado el escenario pues como pensando que un loco nos tenía encerrados en su castillo para que tocáramos para él día y noche. Entonces habíamos llenado todo aquello de pájaros disecados, yo mismo iba de paje, pero maquillado como si fuera la noche de los fantasmas, pero no. Cierto es que hay que entender que en aquel entonces ser artista era igual que era ahora, solo te mueve el afán de lo que quieres hacer porque por supuesto económicamente estás a dos velas, incluso en aquel entonces saber cómo te podías colar en el metro para llegar al local de ensayo, pero me ofrece una cifra importantísima para que yo vaya a aconsejarle, digo, no, aquí lo que te sobra es el DJ. Y ya está, y déjanos porque que yo quiero seguir con la fiesta con mis amigos, que estamos muy contentos, ¿no? Pero me suelta una cifra impensable en aquel entonces, más de la que ganaba mi padre siendo juez. Entonces, para que vaya a asesorar al DJ con la música que tiene que poner. Bueno, yo me lo quito de encima. Pero la verdad es que al día siguiente cenaba en casa de los Berlanga,
en Somosaguas, y cuento esto con jocosidad, ¿no? Entonces es Luis García Berlanga quien dice, ni se te ocurra, Ramón. ¿Por qué? Porque ese hombre viene de ser un pied noir, ¿y esos quiénes son? Pues la OA es un grupo armado secreto, organización armada secreta, que se oponían a la independencia de Argelia, tienen más crímenes, Franco les ha dado cobijo aquí en España a cambio de que le eliminen toda la masonería y toda la rojería que les sobre y que los tiren al pantano de San Juan. No se te ocurra que es muy peligroso. Pero yo en aquel entonces ya era escritor, soñaba con serlo, pero ya manchaba folios y folios y folios y folios. Así que me pareció el que había subido al camerino con unas botas de Valverde del Camino, un pantalón vaquero, una camisa vaquera, que me parecía una película de Alain Delon. Era como un personaje de Alain Delon en una película que él se iba pues, por el Caribe, por ahí, algo así, ¿no? Y por la otra parte, al decirme esto Luis, pues yo también me creí que podría ser Humphrey Bogart en el Rich Café de Casablanca, con todo ese montaje que había de espionaje. Y dije, bueno, pues a lo mejor tengo ahí una historia para escribir. A lo mejor es algo en que me abre un camino para escribir. Y entonces di el sí. Vine el día del concierto de los Spandau Ballet y le di el sí. Realmente no solo le di el sí a esa parte de mí que yo quería, sino que le di el sí a todo lo que luego ha significado mi vida, porque a partir del acierto de cómo se consagra todo el trabajo que se hace desde esa sala, en la que finalmente no solo nos consagramos nosotros, sino que España pasa a ser referente internacional con un movimiento cultural que nos va a trascender, gracias a personajes, artistas como Pedro Almodóvar, que lo ha puesto en todo el mundo. No hay que olvidar que ya Alberto García Lis es caballero de la Legión de Honor francesa, que Rosy de Palma, amén de amén, y ahora le acaban de dar el Premio de las Artes. No sé, eso significó que los artistas en ese momento ya traspasaban las fronteras, tanto con fotografía, con pintura, con performance, con danza, con música, con todo en general, la moda. Yo de ahí pasé a crear la Asociación de Creadores para la Moda de España. O sea que todo trasciende en España y se crea una nueva España realmente. No nos vamos a atribuir nosotros desde Rocola la titularidad de ello, sino que, bueno, pues yo soy un personaje inquieto, siempre me muevo en todo tipo de ambientes, pinto, hago música, escribo, interpreto, hago de todo, porque afortunadamente no me trataron como niño hiperactivo, y entonces pues me libré de... No existían esas patologías, lo que entonces existía era un padre y una madre sufriendo detrás de un crío que, madre mía, ¿dónde va a ir a parar este, no? Y entonces, pues bueno, pues eso permitió que yo tuviera un espacio al que llevar, espacio que yo estaba todos los días en aquel entonces diciéndole a Paco Hoyos, Paco, tenemos que hacer en Madrid algo similar a lo que Andy Warhol está haciendo en Nueva York, algo similar a La Factoría, que mira que ahí está aglutinado todo lo que a mí me gusta, tal, ¿no? Y entonces estábamos dándole vueltas a ese tema y de pronto surge ahí, en Rocola. Y a mí me abrió todas las puertas en general, porque a partir de ese momento yo ya no tuve que volver a colarme en el metro, ya pude irme a Berlín a ver a Bowie, ya me pude viajar por el mundo, ya tenía dinero para hacer lo que me diera la gana en sí. Y ya no quise que Jorge me empieza a contar sus historias, porque por mi naturaleza para mí era imposible reprimirme y no querer saber. Así que él empieza a contarme. Pero en la medida que él me empieza a contar, yo voy viendo mis peligros por saber. Y también voy viendo cómo pudieran descender mis posibilidades de, ojo, ahora Rocola es el salón de mi casa, aquí van a venir a tocar toda la gente que yo quisiera ir a ver a Londres o a Berlín o a París o a Madrid o a Barcelona o a Sevilla, ¿no? Porque se convirtió Rocola, si en Londres, si no eras un grupo que eras contratado para venir a tocar a Rocola, se podía pensar en aquel entonces que no ibas a tener proyección internacional, porque venir a tocar a Rocola era también salir en los programas de Paloma Chamorro
O sea que había más cosas en torno a ello, ¿no? Así que le pasé a decir un día, oye Jorge, yo no quiero que me cuentes esas cosas. Yo quiero estar centradito en lo que estoy haciendo, que lo disfruto muy bien, quiero hacer, darme la posibilidad para hacer todas las cosas que me gustan hacer y ya está, eso déjalo. Y así fue. Vale, yo ya finalmente, años después, ya estoy publicando y un día recibo desde Lima, por el Facebook, ya hemos entrado en la era del Facebook, y entonces recibo un escrito que alguien que me pregunta que si yo soy aquel de Rocola. Pues sí. Pues es que aquí está el propietario y director y quisiera ponerse en contacto con usted. Hombre, encantadísimo. ¿Cómo no? O sea, ese hombre a mí me abrió el futuro. El encuentro con ese hombre me abrió el futuro, ¿no? Entonces hablamos por teléfono y me cuenta que quiere venir a Europa y que quisiera verse conmigo. Claro, ¿cómo no? Entonces viene a Madrid, nos vemos y hablamos de retomar aquello que en aquel entonces yo le había dicho, no me cuentes, porque él ya viene con 84 años, tiene una hija que vive en Francia, pero no tiene mucho contacto con ella, tiene un hijo que vive en España. ¿Jorge ha visto el libro? Sí. Sí. Se asustó. Se asustó. Se asustó. Se asustó porque de repente vio, fue consciente de lo que había hecho, o se asustó por qué. Bueno, él siempre ha sido consciente de lo que ha hecho, siempre lo ha tenido asumido como algo que no le ha quedado más remedio que hacer, porque si allí le tocó dirigir un brazo armado de la extrema derecha, aquí en España los GAL le obligan a crear un comando y ponerse a servicio de los GAL y dedicarse a hacer seguimiento de ETA por Francia, por Suiza, por España, informar dónde tienen los campos de entrenamiento, dónde van a tomar café, y luego pues los GAL iban haciendo su labor. Y hasta que le llegan a ofrecer 6 millones por pieza. Y él dice, no. Bueno, pues te vamos a poner el culo en la mesa de Gaulle porque todavía tienes ahí pendientes unas penas de muerte. Entonces, realmente eso generó muchos problemas porque nosotros, mientras tanto, estábamos dando botes en Rocola. O sea, paralelamente está ocurriendo esto otro. Y paralelamente la movida madrileña es un ruido que se está haciendo para tapar otras cosas que ocurrían en España durante esos años. No olvidemos los atentados del Hipercor en Cataluña, no olvidemos los atentados que iba haciendo, las muertes que iba creando ETA por el camino. A veces es sorprendente cómo los movimientos culturales, y ojo, los movimientos culturales significan evolución, revolución y evolución. En consecuencia, cómo nunca vienen de los estamentos superiores, sino cómo vienen de las calles, cómo lo subvenciona además el ocio, ya sea alcohol, ya sea el pernod, ya sea la cocaína, ya sea lo que sea, y luego vienen los departamentos políticos y dicen, esto lo patrocinamos nosotros, porque entiendan que les va a dar una nueva imagen. En este caso, la movida madrileña sin duda daba la imagen internacional de una nueva España. Pero podía haber sido la movida de Cáceres, que también la había, la de Pamplona, que también la había. Pero bueno, esto estaba más a mano. Y entonces, pues afortunadamente, como dice Antonio Vega, hemos tenido la oportunidad, esto ocurre muy pocas veces en la historia, entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ahí en ese momento, pues bueno, tratémoslo con cariño, con respeto y démosle las gracias por lo que nos haya dado a lo largo de la historia, ¿no? Pero efectivamente su historia, la historia de este hombre aquí en España a partir del año 62, que es cuando se asienta, pues fijaros que es cuando, hasta entonces eran salas de fiestas. Él hace la primera discoteca. Tobles, o sea, él es el que saca adelante a Tipicol,
Es el que produce a los Typical, los contrata y los tiene en el Music Hall. Él hace el primer topless de este país. O sea, es sin duda ese espíritu suyo de buscador ha influido tan positiva y ricamente en nuestro país que los gabachos, los franceses, ahora están muertos de envidia porque eso no ocurrió en Francia, eso ocurrió en España por un francés a los que ellos tenían condenados a muerte, ¿no? Así que no solo toca territorio español, sino que cuando huye de Argelia también se asienta en Italia, también en Alemania, en esa época en la que en Alemania pues estaba todo el contraespionaje internacional porque era territorio americano, era territorio ruso, era territorio francés, era territorio de todos, pues también le toca estar ahí, también le toca, si antes decía Alain Delon, pues hay persecuciones que él vive en Francia que me parecen propias de Jean-Paul Belmondo, de aquellas películas fantásticas que van con los coches perseguidos a tiro, pues también le ha tocado vivir eso. Por eso decía un poco que su hijo aquí en España tampoco ha tenido padre, tampoco le ha tocado tener padre, le ha tocado tener un padre en clandestinidad siempre. Así que si no sabes lo que es tener padre, difícilmente vas a poder saber lo que es que tus hijos tengan abuelo. ¿Sabes? Siempre son los karmas, las cadenas que se establecen. Y este hombre pues representa historia de Argelia, de Francia, de Italia, de Alemania, de España, momentos en los que Francia las estaba pasando tan canutas que quería ser acogido por Inglaterra dentro de la Commonwealth. Y todo lo que ha ocurrido en España a partir del 62 con los negocios del ocio que él ha tenido, tuvo aquí todo, a Ben-Hur se rueda aquí en España, cómo él pasa para producir películas, cómo pasa a producir obras de teatro. Es un referente, ¿no? Entonces había momentos en que si por un lado yo le hubiera... De hecho hay un día en el que le pregunto, Jorge, ¿y tú por qué me dejabas que yo te diera las broncas que te di? Si solo con un soplido tú me hubieras sacado, si lo llevabas dentro. Y él es lo suficientemente sabio para decir, porque a mí lo que me importaba es lo que tú sabías. Tus reacciones para mí eran negocio. Y bueno, pues cada cosa para él era pues como un bolo más, ¿no? Rocola, pues un bolo más, porque mientras tanto ha sido dueño de Carrusel, ha sido dueño de todos los locales, de 14 locales tenía cuando le cerraron Rocola. Y en todos ellos siempre funcionando. Al final, una vida de cine, una vida diferente, sí. Una vida que parece mentira, pero Sí. que hay vidas así. Sí. Y nada, que lo que tiene que hacer la gente es comprar tu libro para leerlo, para meterse en todo ese ambiente, y que los que no lo vivieron, no lo vivimos, pues bueno, pues sepamos un poco lo que... Con esas pinceladas que tú darás muy bien seguramente. Fíjate que tú antes me preguntabas si es consciente de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho. Cada vez que ha venido a Madrid a hacer este trabajo, yo le he ido a buscar a la iglesia de Jesús de Medinaceli, pero es que le iba a buscar porque entre todo lo que iba descubriendo de toda su historia, pues me decía, no, mañana voy a las 12 a Jesús de Medinaceli a rezar. Yo iba a espiarle. O sea, como este tío que me acaba de contar lo que me está contando, ahora, ¿por qué? ¿Cómo será un hombre que va a rezar? Bueno, pues iba a verle sin que él lo supiera, luego ya se lo decía, y me escondía para mirarle y para analizarle y para ver a qué conclusiones me llevaba su actitud, su lenguaje corporal, ya no el verbal, sino su lenguaje corporal. Y yo le veía en absoluto recogimiento, rezando, pidiendo los perdones, porque veo la puerta del más allá muy cerca y yo no quiero ir donde nunca creí que podría ir. Más o menos ese era su credo. Y me llamaba esa atención un poco porque siempre se ha dicho, yo fui seminarista,
Entonces en el seminario nos contaban tantos ejemplos de personajes importantes que a la hora de morir siempre habían sido absolutamente renegados y de pronto decían, sí, sí, pero ahora la voy a palmar yo, sea o no sea, yo me voy a poner en paz con alguien y voy a saldar mis cuentas, ¿no? Pues él hacía lo mismo. Y a mí me parecía eso muy importante porque, como ya he dicho antes, no proyectarme a mí significaba saber tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de todo. Y hay que tener en cuenta, ya, ha habido, antes me preguntabas, mira, este hombre ahora ha tenido miedo, me dijo Ramón, te he contado demasiadas cosas, te he contado tantas cosas que ahora mi vida vuelve a estar en peligro. Y vuelve a mí ese espíritu que siempre me ha tenido huyendo, porque siempre he vivido con el temor de que alguien abriera la puerta de mi casa y me diera 2 tiros. Pues con este libro le volví a ese espíritu, pero como ya estaba todo firmado, ya estaba... a cuenta de ellos ha caído en la segunda lectura. En la primera lectura vivió la emoción, él me lo ha contado así, vivió la emoción de ver su vida reflejada de una manera tan bonita, tan creativa, tan real, tal, ¿no? Pero luego ha ido pensándolo, las noches son largas y sobre todo a ciertas edades, y entonces ha vuelto a leer el libro y es cuando ha dicho, madre mía, pero ¿cómo he contado? No me contaba, pero ya estaba todo firmado. No, yo lo hubiera respetado. Si él me hubiera dicho, no, Ramón, no quiero que lo publiques, yo no lo hubiera publicado, por supuesto. Pero él ha reconocido el trabajo, lo ha aceptado. Muy bien, pues nada, adelante con el libro y con muchas cosas más que nos vas a sorprender, porque tú siempre nos sorprendes. Y bueno, gracias por seguir creando. No, gracias por seguir queriéndome.